Muy buenos días, jóvenes. Estamos haciéndoles esta grabación de la clase de la globalización, ya que ayer surgió un impasse con el video de la clase y entonces aquí estamos dejándole el contenido para quienes no pudiesen asistir. Voy a compartirles la presentación. Les reitero una vez más que esta presentación que estamos revisando, estamos viendo acá, la diseñó una docente mexicana que hace una apropiación muy interesante del tema de la globalización, donde ella hace un acercamiento a este fenómeno desde el mundo actual. Así que vamos entonces a tener presente lo que es esta para nosotros, para entender. Muy bien. Dicho lo anterior, entonces, ¿qué es la globalización? La globalización es un fenómeno moderno que se lleva a cabo en la unión de varias sociedades internacionales en un mercado capitalista mundial. Recuerde que es el mercado de capitales, de divisas, de dinero, de tenencia de propiedades que hace que se impulse la globalización. Entonces, ese mercado marca el desarrollo de la economía en el mundo en este momento. Hay posturas encontradas. Hay quienes están a favor de la globalización y quienes están, pues, en contra. La globalización posibilita la expansión de la libertad comercial de los países. Promueve, la creación de empleos, el fomento del comercio, aumento de plazas de trabajo. A lo largo, ha logrado disminuir la mortalidad de las personas, especialmente los niños, porque no tienen que estar en procesos de producción, no hay explotación infantil en el término del trabajo, sino que bajo las políticas del comercio, entonces ahí se prioriza que los niños deben estar, que estén en edad escolar, deben estar en centros educativos, haciendo procesos de aprendizaje y no estar vinculados a la producción, es decir, que no ejerzan un trabajo. Ha proporcionado avances de la tecnología. Entonces, esto permite que los países podamos ir accediendo a elementos tecnológicos que se han desarrollado en otro país, porque al abrir las puertas y estos productos al ingresar a las fronteras de Colombia, pues no pagan los impuestos que normalmente pagarían, ya que entran bajo un tratado de libre comercio, es decir, de reducción de aranceles, y mantiene costos asequibles a la población colombiana. De esa manera también se llevan productos de aquí para vender en ese otro país. Hemos visto el fenómeno de las últimas semanas, especialmente con el aguacate Hans, cómo se ha posicionado este producto en el extranjero y cómo entonces los agricultores colombianos que a su tiempo lo sembraron hoy están cosechando una rentabilidad porque es un producto apetecible en los mercados extranjeros. También tenemos entonces el hecho de que Colombia puede beneficiarse de tener el ingreso a la tecnología. Entonces, llegan electrodomésticos, llegan equipos tecnológicos. Ahora vimos en el medio de la pandemia cómo llegaban a Colombia los respiradores. Colombia no los producía, así que tuvo que importarlos. Y ya que algunos de los productores son países con los cuales tienen estos tratados de libre comercio, pues llegaron, se facilitaron algunas cosas, aunque siempre que hablamos de tecnología, pues siempre son costosas.
y sería mucho mejor que el país pudiese producirlos, pero lamentablemente no tenemos la infraestructura para este tipo de desarrollos. Entonces necesitamos seguir haciendo inversión, que es algo de lo que quienes están en contra dicen, es que posibilitarle la entrada a esos recursos traen atraso para el país porque traen tantas toneladas de papa, de maíz, de arroz y los cultivadores colombianos entonces se ven en dificultades para vender sus cosechas y eso es cierto. Ahora vimos hace unos meses atrás cómo los cultivadores de papa tuvieron que salir a las carreteras a vender sus cultivos al menudeo para que los viajeros compraran la papa allí porque los centros de abasto ya no las podían adquirir o no las estaban adquiriendo porque estos las adquirieron no han vendido lo que han adquirido y dentro del mismo cierre que hubo del país, entonces se redujo el consumo y los campesinos quedaron con esta papa. Y las empresas que se dedican a la producción de alimentos a base de papa, pues están prefiriendo comprar la papa que viene del exterior y entonces esto ha aumentado la crisis. Lo mismo ha pasado con el gremio de los arroceros, con el gremio del maíz, entonces hay que tener, entonces en ese sentido los que están en contra de la globalización pues tienen razón. ¿Qué influye en la cultura el hecho de que participemos o que seamos una economía globalizada? Entonces, esto enmarca, podemos analizarlo en el contexto de Estados Unidos y Japón, que son elementos de clara influencia en el mundo. Entonces, hace unos años atrás, muchos de los elementos tecnológicos eran made in Japón, made in Japan o made in Estados Unidos. Actualmente, pues hemos visto que ahora muchas cosas son fabricadas en la China, porque China se ha desarrollado industrialmente y ahora está participando también de estos mercados. Entonces, en ese término tenemos la influencia del software y la influencia de las máquinas y de los dispositivos electrónicos que tienen pues estos orígenes de la industria automovilística que también tiene estos orígenes de las industrias tecnológicas a nivel de internet, de redes sociales, también vemos estos elementos que están allí. Entonces, en tecnología ha fungido un principal vehículo para la globalización. Cuando el mundo se ha acercado a la tecnología, pues nos hace accesibles. El desarrollo de la telefonía celular, que no era posible hasta hace unos años, para solo las clases privilegiadas en Colombia tenían acceso a esa tecnología, pero que hoy quien pueda pagarse un celular puede tener acceso allí y eso le da entonces acceso a muchos a estar en comunicación con las personas, con sus seres queridos que no están ahí cerca en su casa, sino que están en otra población, están en otra región del país o que están en el exterior. Y en términos de radio y televisión, pues vemos que Colombia ha tenido que empezar a regular el espectro radiofónico a través de la Comisión Nacional de Regulación. Y en términos de radio, pues tenemos, en Colombia se usan dos bandas, la radio FM y la radio AM. En términos de televisión, pues se iniciaba con una televisión abierta, donde los canales públicos eran abiertos, luego llegó la televisión privada, ya entonces subieron los TV cables, la señal digitalizada. Y ahora tenemos entonces también una señal que es abierta, que es en HD, pero que se requiere un dispositivo con un elemento tecnológico moderno, que es el TDT, para captar esta señal. Y entonces disfrutar de esos canales que serían gratis.
Y está entonces en el término del desarrollo también de la incursión que el Internet ha tenido en toda nuestra sociedad, pues ahora en términos de televisión, pues tenemos también entonces los canales premium o streaming, la televisión direccionada o segmentada para que usted que tiene acceso a ese canal pueda ver, programar lo que quiere ver. No será el canal quien le programe una parrilla de programas, sino que usted decide qué programación quiere ver. Entonces esto ha ido modificando el comportamiento de las acciones que el mundo está llevando. Con esto se lleva a que los países se encuentren al pendiente de lo que está ocurriendo en el mundo, porque ya tenemos acceso a un noticiero, ya no quiero ver las noticias aquí del país, puedo acceder a un canal de otro país y ver el noticiero, puedo ver eh, el, el, noticiero de otra región del mundo y saber qué está pasando allí. Entonces eso ha llevado también a que los países tengan que, o estas empresas de comunicación tengan que crear canales especiales para el mundo y canales especiales para su país. Por ejemplo, en el caso de Colombia, Caracol tiene un canal que está aquí dedicado al país, lo vemos todos normalmente, y también existe Caracol Internacional. En el caso de RCN, pues trabaja RCN normal para acá, y en el caso de el canal internacional, entonces es TN24, que envían una programación diferente para quienes están fuera de Colombia. Los agentes de la globalización. Entonces aquí tenemos a los bancos y las empresas, que son los principales actores de este movimiento. Los agentes, bueno, las empresas porque cuentan con las sucursales en diferentes países, y los bancos porque son quienes apalancan a esas empresas, les prestan el capital requerido para llegar a hacer inversión en ese país, construir sus sedes, sus plantas, sus empresas, y allí entonces reciben ese apalancamiento. En el caso de Colombia, pues vimos ahora en medio de la pandemia lo que tenía que ver con Avianca, que es una empresa internacional que está globalizada, es decir, tiene presencia en varios países, y como los bancos y el mismo gobierno querían apalancarla, a pesar de que es una empresa que está en quiebra, que se ha acogido a la ley de quiebra en Estados Unidos, es decir, no tiene el, el capital para respaldar su funcionamiento o el pago de sus acreedores. Entonces busca capitalización, y el gobierno estaba pensando en prestarle dinero que se estaba tomando de los fondos de los municipios para darle a ellos. Sin embargo, pues viene la crítica de los especialistas, de los economistas, de los mismos municipios, de los políticos, y finalmente pues vimos que este debate terminó en que no se le prestó ese dinero, porque justamente pues era un dinero que Colombia iba a perder básicamente. Avianca no podría, si no logra resolver esa situación, pues no va a poder tampoco pagar ese dinero que se le estará prestando. En este término, de las multinacionales, pues conocemos algunas muy destacadas: Coca-Cola, Microsoft, Disney, que tienen Visa, Mastercard, que tienen presencia en varios países, y son productos que normalmente nosotros encontramos o estamos en contacto con ellos, y nos exponemos entonces a ese desarrollo que ellos hacen de sus productos, pero también que influyan en la participación del mercado y en que moldeen el estilo de vida de la población. Entonces, en este ámbito, pues nuevamente los bancos pues cumplen una función muy especial. Ellos proveen ayuda financiera a las empresas multinacionales a fin de que éstas puedan incrementar el capital mediante esas inversiones en varios países. Después de que hacen la inversión, entonces sus productos van a regresar ese dinero invertido, y como
la infraestructura que da, pues podrán seguir generando más capital a partir de allí. ¿Cómo se consideran los agentes de la globalización? Entonces se pueden considerar que los bancos y las empresas multinacionales a los gobiernos que mediante políticas permiten que estas multinacionales realicen sus operaciones. Entonces, por ejemplo, en Colombia, el año pasado, bueno, todavía está en proceso algunos de ellos, los bancos que trabajan a nivel de multinacionales se dieron cuenta, que en Colombia el mercado es muy fructífero, que en Colombia la banca no paga impuestos básicamente. Y entonces hay 4 bancos de peso a nivel mundial que decidieron solicitarle a la superbancaria que les permita hacer procesos económicos en Colombia, y entonces pues están llegando a ofrecer sus servicios para apalancar a las grandes multinacionales, para defender sus intereses. Y obviamente el gobierno los está dejando entonces a través de la superintendencia bancaria, la superbancaria, desarrollar ese proceso. Y la observación que hacen los gobiernos, pues, por ejemplo, en Europa se están vendiendo empresas, o los chinos están comprando empresas en territorio europeo, y los gobiernos tienen que observar, mirar cómo se desarrollan esto, cómo regular a esas multinacionales. En el caso de Facebook, de Google, en Google este año, a inicios de año, en Australia fue vetado el buscador de Google por incumplir las políticas del gobierno australiano, y entonces lo censuraron. Europa también está pensando en censurar a Google porque está priorizando las empresas estadounidenses por encima de las empresas europeas en el buscador. Y Facebook, sabemos que el año anterior pasó una dura experiencia, bueno, en los 2 últimos años ha sido llamado a cuentas por el Congreso de Estados Unidos, y se ha dado los escándalos de seguridad que ha tenido, las infiltraciones y demás. Entonces vemos cómo se tratan de controlar, pero estas grandes multinacionales han estado monopolizando el mercado, han estado enfrentando justamente a los gobiernos, porque los gobiernos quieren desarticularlas para que dejen de monopolizar, para que exista la libre competencia del mercado, del libre mercado. Pero sabemos que como estas multinacionales están monopolizando, digamos, Facebook compró Instagram, compró WhatsApp, compró otras empresas que son parte hoy de la familia Facebook. Google ha hecho lo mismo, ha ido adquiriendo otros que fueron su competencia y que ahora pasan a ser parte entonces de la familia de Google. Entonces, de esa manera monopolizan el mercado e impiden el libre comercio, la libertad de competencia, y se afectan las empresas emergentes o las medianas empresas que apenas están iniciando esos procesos, porque estos grandes se las devoran, se las comen, no pueden crecer porque ellos dominan ya el mercado. Entonces, la globalización es considerada como el paso del capitalismo monopolista del Estado al capitalismo de las empresas transnacionales. Entonces, ya no es el gobierno quien controla los mercados, sino que son estas multinacionales. Y justamente es allí donde les menciono que varios países o varias comunidades económicas están tratando de restringir este monopolio que tienen estas empresas para que haya una libertad en el proceso comercial. Entonces, Europa es una de las que está en este momento librando contra Facebook, contra Google, contra Apple, varios procesos por monopolización del mercado a nivel de la tecnología, a nivel de redes sociales y demás.
No es cierto que esta globalización pues permite la inversión extranjera directa. Ya no hay intermediarios, es decir, no necesariamente tiene que ser un banco el que preste ese recurso, sino que viene la empresa e invierte directamente en Colombia o en cualquier parte del mundo, pero obviamente ellos persiguen un interés. El libre comercio, entonces Colombia es libre de establecer un comercio con otro país. Sin embargo, vimos ahora que existen todavía las llamadas censuras o bloqueos económicos, como se le aplica a Cuba, Venezuela, y el año pasado veíamos cómo también Estados Unidos tiene bloqueo económico sobre otros países en el mundo porque piensan o actúan diferente. Desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones. Vemos cómo estamos pasando, mientras que en Colombia estamos hablando del desarrollo del 4G y iniciar el 5G, ya China y Europa están hablando de la implementación del 6G. Entonces, es una tecnología que está cambiando constantemente, que está en desarrollo. Vemos que países como Emiratos Árabes ahora se involucran en la campaña, en la carrera de la exploración del espacio. China está llegando también a Marte con una sonda. Entonces estamos viendo que hay unos cambios bastante rápidos y dinámicos en el mundo tecnológico. Vemos la confrontación por los chips, por los microchips, cómo se disputan los mercados por estos elementos de la tecnología para mantener el control. Y justamente Estados Unidos pues acusó a Huawei de usar la tecnología estadounidense para el espionaje industrial. Es decir, que Huawei compra microchips de Estados Unidos y los pone en sus celulares y luego le vende los celulares y eso lo usa para espiar. Esa es la postura de Estados Unidos. Huawei dice que ellos no trabajan de esa manera y que el gobierno chino pues no tiene el control de la empresa Huawei, ya que pues es un partido socialista. Es otro de los contextos que están allí en contraposición. Entonces ese flujo de capital está girando, está cambiando, está yendo y viniendo de un mercado a otro en un corto plazo. Pero sigue la transformación, hay un cambio de escenario porque estas multinacionales han crecido, han gobernado y ahora, por ejemplo, eh, en medio de la pandemia se pudo ver que la compañía Tesla de Elon Musk capitalizó bastante sus acciones. ¿Por qué? Porque la única automotriz en el mundo que estaba lista para eh, producir automóviles en medio, ya no a partir de combustible fósil, es decir, a gas o a diésel o al llamado gasolina, que son todos derivados del petróleo. Entonces, sino que produce vehículos eléctricos. Esto hizo que sus cotizaciones, su valor en la bolsa, su valor real se aumentara drásticamente, lo que le reporta grandes ganancias, es decir, que su capital se triplicó. Vimos también en estos últimos años cómo SpaceX pasó de ser una empresa innovadora en el campo de la aviación a ser una empresa que está contratando con los grandes gobiernos para hacer esos lanzamientos. ¿Por qué? Porque puso unas tecnologías con las cuales el mundo no contaba a disposición para el lanzamiento de satélites, para el lanzamiento de cohetes y para la exploración espacial. Y ahora, pues, el CEO de SpaceX, que es Elon Musk, está proponiendo que para final del 2021 ya puede existir entonces el turismo a Marte y están trabajando pues en los ensayos de estas naves que serían tripuladas y que además de ser tripuladas pues llevarían pasajeros a Marte. Entonces, el comercio está girando, está cambiando, está teniendo estas dinámicas interesantes a través de ese proceso de globalización en las empresas transnacionales, esas empresas que tienen
presencia, que venden en diferentes países. Entonces, muchas empresas, por el bajo costo de la mano de obra en determinado país, mudaron sus fábricas a ese lugar y por eso tenemos entonces que los productos vienen de allí, a pesar de que es una marca estadounidense, los productos dicen Made in China, y justamente era lo que Trump defendía. Si es una marca de Estados Unidos, tiene que decir Made in Estados Unidos, e hizo durante su administración gran énfasis en esto, y logró que algunas de las empresas estadounidenses mudaran nuevamente sus fábricas a Estados Unidos. Las operaciones comerciales siguen siendo importantes porque siguen manteniendo los mercados. Entonces esas empresas multinacionales se han dado cuenta que el mercado financiero es el mercado de valores, sigue muy floreciente y que hay lugares del mundo o hay donde se pueden hacer inversiones y se podrían tener grandes ganancias. Y ahí vemos entonces, el caso de Colombia, vemos como países están interesados en adquirir tierras en Colombia, en realizar exploración minera en Colombia, en desarrollar la infraestructura de Colombia. Vemos el caso de China, que está participando ahora en la construcción del metro de Bogotá. Vemos a Emiratos Árabes queriendo incursionar en la minería colombiana. Vemos a Estados Unidos cómo sigue teniendo su papel de injerencia en Colombia en términos económicos. Entonces, esas operaciones siguen siendo vitales. El objetivo de todo la globalización es minimizar el impacto de los gravámenes tributarios que se pagan al intercambio de mercados. Entonces, eso pues facilita y fomenta entonces los llamados bloques regionales. Entonces, tenemos el Mercosur, tenemos la CELAC, es decir, la Comunidad del Caribe para el comercio. Vimos que la NAFTA cambió de nombre porque Trump dijo que eso no servía, que había quedado mal hecho y hizo que Canadá y México, junto con Estados Unidos, firmaran un nuevo acuerdo, un nuevo tratado. Conocemos la Comunidad Europea, que es un bloque de países que desarrollan comercio, pero sabemos que ahora se dio el llamado Brexit, es decir, que Inglaterra sale de la Comunidad Europea. Vimos también cómo los países de la Liga Árabe empezaron a desarrollar también su propio comercio entre región, el famoso tigre asiático, que también es un bloque muy importante. Entonces vemos cómo está ese libre comercio desarrollándose a nivel de regiones, pero que con algunas empresas está llegando a términos multinacionales, es decir, que están impactando el mundo globalizado. ¿Y qué se hace en todo ese proceso? Las personas lo que hacen es intercambiar bienes, productos y servicios sin la intervención del gobierno. Entonces, el gobierno se ha quedado por fuera del juego económico y al no cobrar los impuestos, pues sus rentas han empezado a bajar, los gastos fiscales del gobierno siguen subiendo y entonces el gobierno tiene que acudir a algo que se llama la deuda pública. Entonces tiene que pedir dinero prestado y como cada año no tenemos el dinero suficiente para pagar esa deuda, por ejemplo, en 2020 no hubo el dinero suficiente para pagar y había además la crisis económica generada por coronavirus, entonces hubo que pedir más deuda y Colombia se endeudó alrededor de unos 150.000 millones de dólares es la deuda de Colombia, es decir, alcanza aproximadamente el 50% del Producto Interno Bruto del país en un año. Por lo tanto, esa deuda será larga y básicamente los especialistas dicen que ya es una deuda impaga, es decir, que no podremos pagarla, no podremos librarnos de ella y de sus efectos, por lo tanto vamos a estar al servicio de estas entidades y nuestro mercado, nuestra infraestructura no va a estar desarrollándose, sino que vamos a tener que dar más concesiones para esas empresas extranjeras que están llegando al país. Entonces, este intercambio
que es espontáneo, débilmente, regulado por algunas reglas básicas de acción basadas fundamentalmente en la propiedad personal, la especialización del trabajo y la libertad de acción, ayudan en un comienzo, pero destruyen las economías nacionales a la larga. Así que se debe tener en cuenta, pues, que estas políticas han venido siendo implementadas como un modelo de crecimiento, un modelo de desarrollo, pero que podemos ver que en los últimos años, por lo menos en el término latinoamericano, cómo se ha ido explotando esa burbuja. Empezó en Chile la crisis social, vimos como los chilenos durante 3 meses se volcaron a la calle, lograron deponer parte del gobierno y exigir que el gobierno realizase una constituyente para reformar las leyes del país y entonces tener otras políticas. Eso pues llevó a que los países vecinos, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, también sufren la misma ola. Sin embargo, pues llegó el momento de la pandemia y frenó ese movimiento de protesta social, pero no quiere decir que eso ya se acabó. Pues, las consecuencias siguen allí. Así que tener presentes estos elementos nos ayudan a entender mucho de ese proceso que se está realizando. Los beneficios que plantea la globalización, entonces, es que hay mercados baratos, que hay tecnología, el acceso, que tenemos sistemas de transporte masivos, que hay mejores accesos, vías de comunicación, que la aviación se mejora, que el transporte marítimo también se mejora. Entonces, que el sector industrial empieza a tener una mejor productividad porque hay competencia, porque hay demanda internacional. Entonces, Colombia exporta productos al extranjero, envía sus productos a nuevos mercados y esto pues requiere bastante procesos de inversión, así que hay que volver a tomar más elementos allí. Trae unos efectos obviamente sobre el medio ambiente porque hay una demanda importante de materia prima, hay una contaminación, hay unos elementos tóxicos que destruyen la atmósfera, que acaban con las fuentes hídricas, que se reducen los recursos no renovables como la madera, el agua, los alimentos, y son elementos sobre los cuales se empieza a tener la dinámica del control de las multinacionales. Entonces las multinacionales se han dado cuenta de esto y hayan empezado a comprar grandes extensiones de terreno para mantener el control de los alimentos. Han querido adueñarse o privatizar los acueductos, las fuentes energéticas y de esa manera entonces tener subyugada la población de ese determinado país. Entonces son los elementos que tenemos allí en manifiesto. Así que deseamos que tengan una feliz mañana, que el Señor les bendiga.